Buenas tardes nuevamente a todos y todas. Un gusto volver a encontrarnos en nuestros clásicos ya viernes a las 19 horas. Hoy el tema que nos ocupa es un tema de mucho interés, mucha relevancia y bueno, está puesto para nosotros debería estar puesto entre las prioridades de la agenda política. Así que bueno, estamos tratando desde este espacio del Movimiento Nacional de la Militancia Radical empezar a pensar aquellas cosas que entendemos que los partidos políticos han dejado de pensar para tener elementos para hacer buen diagnóstico, para poder proyectar propuestas de soluciones. Y en ese camino es que, bueno, nos volvemos a encontrar hoy con un expositor de lujo, el doctor Eugenio Semino, es defensor de la tercera edad en la Argentina, además es presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología, es especialista en gerontología, es abogado, y es un lujo tenerlo con nosotros hoy. Les voy a recordar a todos que esta charla va a ser grabada para poder compartirla con posterioridad para todas aquellas personas que no puedan verla hoy en directo. También les quiero recordar que van a poder hacer preguntas por escrito a través del chat y que van a ser trasladadas la mayor cantidad de preguntas posible al finalizar la exposición de nuestro expositor. Les voy a pedir 2 minutitos más y arrancamos. Ya está en la sala nuestro expositor Eugenio Semino. Este es un tema que para nosotros realmente tiene mucha importancia. Creo que a razones sobradas nos va a poder dar nuestro expositor, pero no se trata solamente de un tema de interés para aquellos que ya son adultos mayores, sino que debe ser un tema de interés para todo el país, porque cómo tratamos a los adultos mayores tiene que ver con cómo nos tratamos a nosotros mismos, cómo nos vamos a tratar, y el rol que le damos a nuestros mayores habla mucho de nuestra sociedad. Voy a habilitar el micrófono de nuestro expositor. Eugenio, ahí te habilité el micrófono. Te quiero agradecer en nombre del Movimiento Nacional de la Militancia Radical que estés compartiendo con nosotros esta tarde de viernes. Es muy importante para nosotros, entendemos que es muy importante para la política, y es muy importante para la Argentina que los temas que atañen a la tercera edad se visibilicen. Así que realmente es un placer poder contar con vos acá. Bueno, muchas gracias. Muy agradecido. Para mí es un honor y es una enorme alegría poder compartir este espacio con muchos antiguos conocidos, amigos, compañeros de ruta, que tienen casi la cantidad de juventudes acumuladas que tengo yo, por lo cual creo que poder ser parte de este tipo de encuentros y de poder reflexionar en un momento tan complicado en la sociedad mundial, tan complicado para Argentina y tan negado en nuestro país en términos de contextuar, de analizar desde la complejidad, de evitar los caminos lineales del autoritarismo, de la negación de la libertad. Creo que es vital en el momento que el gerontovirus, como lo llamamos familiarmente los viejólogos,
al COVID, como toda pandemia, lo que ha hecho es desnudar, correr el telón de todas las grandes miserias que hay en una sociedad, que hay en sus estructuras, y mostrar la cara de las miserias también de muchos de sus dirigentes. Y todo eso lo estamos viviendo en este momento, y creo que si no lo metabolizamos, si no nos metemos en esa complejidad a la cual yo aludía, es muy probable que las experiencias autoritarias que vamos viendo se reproducen en muchos países del mundo y en el nuestro, terminen triunfando tal vez con características disímiles a los que conocimos allá por los 70, que hay hoy un nivel tal vez de una crisis tan amplia, tan abarcativa, que nos impida ver el contexto. Y en razón de eso, fíjense que yo hoy les vengo a hablar, en definitiva, de un tema que es la inseguridad. La inseguridad que se expone a través de la conducta criminal. Durkheim decía que la conducta criminal era algo así como el flash de una cámara de fotos que surge en la oscuridad y que en realidad, si nos quedamos tratando de mirar exclusivamente esa luz, solo podemos llegar a estar encandilados, pero no vamos a ver lo que está pasando en la zona oscura, como diría Javier Aullero, de esa sociedad. ¿Qué estoy diciendo? Estamos cotidianamente describiendo, horrorizándonos con los síntomas, vivimos encandilados por la luz de esos flashes, mientras que en esa zona gris, en esa zona oscura, ocurren fenómenos de los cuales no se habla, no se tiene en cuenta. No se trata de ver sus causas y consecuencias. En gerontología, en lo que nosotros ya desde hace más de 30 años adscribimos como escuela gerontológica en la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, que tiene que ver con la gerontología crítica, nosotros planteamos que la inseguridad, ese hecho criminal, esa conducta, ese emergente, en realidad nos está simplemente avisando que lo que está resquebrajada, lo que está en crisis, es la seguridad social. A veces cuando hablamos de seguridad social, hay un viejo reduccionismo a la cuestión previsional o al problema que podemos tener los viejos. Y en realidad, la seguridad social, a nuestro entender gerontológico, tiene tres grandes pilares que son
sobre los que se sostiene una sociedad. El trabajo y la previsión, obviamente, uno de los pilares. La salud, el otro pilar. Y la educación. Si algún día, en lugar de esta molesta virtualidad, compartimos nuevamente, y seguramente así va a ser, la posibilidad de un asado con un vino, vamos a poder estar charlando de lo que ustedes conocen tan bien o mejor que yo, de la historia argentina, de la historia latinoamericana, y vamos a encontrar que la raíz de esos tres pilares tuvieron orígenes comunes, tuvieron desarrollos comunes y tienen crisis comunes. Y hoy estamos en una crisis inconmensurable y es muy difícil diseccionar cada uno de los elementos de esa crisis. Días pasados tuvieron la gentileza o la irresponsabilidad de invitarme los amigos diputados y senadores de la bicameral que se está debatiendo la movilidad jubilatoria, por ejemplo. Y yo les comentaba con todo el respeto que me parecía que estábamos discutiendo el sexo de los ángeles, porque en realidad el problema de estructura en el tema previsional tiene una enorme cantidad de aristas, y la primera y fundamental es que es un sistema que se compensa o se hace supuestamente sustentable a partir del hambre, del sufrimiento de quienes debieran ser beneficiarios de ese sistema, o que seguimos con ciertos mitos que los borró la realidad. La previsión perdió el contexto de la naturaleza jurídica que generaba ese derecho en el trabajador. Y hoy, en la realidad cotidiana, se convirtió en un subsidio más de lo que se puede dar del Estado a cualquier otro sector social. Como viejólogo, ¿qué les voy a contar que ustedes no sepan? ¿Cómo les voy a contar que nosotros, de chicos, de jóvenes, conocíamos la palabra ahorro y que esa palabra definía cómo inclusive nosotros, desde una acumulación pequeña, progresiva y constante a través de los años, íbamos desarrollando un proyecto de vida que se iba a sostener precisamente en lo que habíamos generado con nuestro propio trabajo. Esto hoy ya es una entelequia. ¿Qué les voy a contar a mis hijos que tienen 30, 40 años respecto a la vieja libreta donde poníamos las estampillas de la caja de ahorro, o cuando se suponía, quienes trabajamos como muchos de
de muy chicos, de aprendices, que ya estábamos en una carrera que nos permitía previsibilidad. Hoy esto no existe, sin embargo, se siguen repitiendo axiomas, se siguen repitiendo títulos. Y decía, para no quedarme meramente en esa columna, que es trabajo y previsión, les puedo recordar lo que tiene que ver con nuestra escuela pública, con esa escuela pública que nos igualó en términos de nuestras posibilidades, que era pluriclasista, plurirracial, plurinacional. Los que tenemos la experiencia de nuestra vida de conventillo en nuestra niñez, compartíamos la realidad cotidiana, nuestra vida, nuestro sincretismo alimentario y nuestra formación en común en esa escuela de la 1420, de esa educación gratuita, pública, laica, que también nos permitía preservar la libertad de las creencias religiosas, de las distintas culturas y demás. Y eso, obviamente, a nivel de universidad, nos lleva a recordar la reforma del 18, el gran hito de la lucha entre laico y libre, y también las regresiones, muchas de ellas de las cuales nuestra universidad nunca se recuperó. Aquella noche de los bastones largos del 66, las pérdidas que tuvimos en cada una de estas columnas. Y obviamente, el tercer título es la salud. La salud que allá en el siglo XIX, traspuesta por la vida de los Argerich, desde Francisco Cosme en el protomedicato, hasta Cosme y hasta Manuel Cosme Gallo Argerich, uno de los héroes muertos como el resto de sus compañeros en la lucha contra una epidemia, la de la fiebre amarilla. Iba a decir como esta. Y tiene hechos concomitantes con esta. Fíjense que en aquel momento el primer protagonista de la lucha contra la epidemia fue el Bernie de aquel momento, que era el jefe de policía Gorman. Y era cierto que fueron los serenos los primeros protagonistas porque eran los que entraban en los lugares donde ya estaban los cadáveres y los primeros también en contagiarse. Pero hasta que no se conformó la Comisión de Salubridad Pública, integrada por los nombres de todos los hospitales
de la ciudad de Buenos Aires y dos abogados, uno el que señalaba, Manuel Gallo Argerich y Marcos Pérez, ambos de poco y 20 años, fallecieron, murieron todos en ese momento. Son los que le pusieron el cuerpo a aquella epidemia. Vale decir que empezamos a experimentar en muchos de los hechos trágicos de nuestra historia, hasta de nuestra historia personal, que los derechos había que conquistarlos, que había que defenderlos, y que tenía que ver con esa defensa la necesidad de instituciones sobre las cuales se confiara, sobre las cuales se generara un andamiaje de una sociedad equitativa, de una sociedad de convivencia. Hoy estamos en un problema. Yo le decía días pasados a Sebastián, y le mando un abrazo al Changui, que tal vez en el 83 los que estaban, los que volvimos, jóvenes de aquel momento, tuvimos una alegría enorme y una oportunidad histórica maravillosa, a su vez con enormes dificultades, con una cantidad de escollos terribles. Pero yo le decía que me parecía que tal vez una consigna que adoptamos todos, que fue recuperamos la democracia, la repetíamos quienes generacionalmente no habíamos vivido prácticamente en democracia. O quienes habíamos o habían tenido experiencias políticas las cuales no adscribían a la democracia que se entendía como tal dentro de un contexto participativo, amplio, hobbesiano, y que tal vez lo que teníamos que haber dicho, y esto es con el diario del lunes y del martes, es tenemos que construir la democracia. No en cuanto a las instituciones, que se avanzó obviamente una enormidad, no en cuanto a la verdad y la justicia, que era quienes militábamos en aquel 83 en organismos de derechos humanos y demás, nos planteábamos, sino en cuanto a una convivencia horizontal más amplia y tal vez de mayor debate y especificidad en el debate de estos tres pilares a los cuales estoy aludiendo.
Lo que fuimos viendo con los años también, que fuimos perdiendo derechos, que vemos fachadas permanentemente, que no solucionan los problemas, sino que los naturalizan. Y fíjense, un sistema previsional con 6 millones de jubilados y pensionados, pensionadas, de los cuales más del 80% no llega a cubrir su canasta básica. Prácticamente quienes perciben la mínima no llegan a cubrir 1/3 de su canasta de necesidades básicas, y los que cobran la media de 26, 27 mil pesos apenas llegan a cubrir el 40, 45% de esa canasta. Sin embargo, y vuelvo a las discusiones que hoy se plantean, con una ley de emergencia previsional que se sanciona cuando el murciélago no había llegado a China todavía, ya por diciembre, que luego genera una de las conductas más reprochables, más antirrepublicanas, que es que la voluntad del príncipe reemplace a una ley, cuando hay el pleno funcionamiento de los 3 poderes. Y cuando esa voluntad dice, yo voy a distribuir conforme mi criterio lo que le correspondería a cada uno, y aplica y bastardea en forma brutal, y esto tal vez desde lo simbólico es lo más grave, el criterio de solidaridad. Y se supone que el que ganaba 18 mil pesos tenía que ser solidario con el que ganaba 16 mil pesos, que era un poco menos, en aquel momento 14.800, que eran las mínimas. Y se segmentan índices diversos para los distintos rangos que se establecieron. ¿Qué pasa? Esto es un acto más que desvincula la relación con la historia laboral de cada uno de lo que es el haber previsional. Es la pérdida de un derecho que se venía desnaturalizando ya en algo que se debatió nada y que pasó inadvertido en aquella lamentable sesión del Congreso de la Nación de diciembre de 2017, cuando se modificó la ley de movilidad, y donde los hechos todos los recordamos, el antirrepublicanismo, lo que fue la agresión al sistema, y sobre todo, cuando hablo del sistema, al sistema republicano. Se habló, se discutió, hoy se está
aún incoando en la Corte Suprema qué pasó con la fórmula, con la aplicación retroactiva de la ley, pim, pum, pam. Pero hubo una medida que fue el supuesto 82% móvil sui generis para aquellos que se los consideró aportantes plenos o aportantes puros, es decir, los que tenían los 30 años de aporte directo al sistema. Y se les concedió, bastardeando el concepto histórico del carácter de haber sustitutivo del salario que se había generado con el mítico 82% móvil. El 82% del salario mínimo vital y móvil. Es un disparate conceptual, porque el salario mínimo vital y móvil es precisamente un salario de convenio que se supone como mínimo indispensable para cubrir las necesidades básicas de un trabajador. Que alguien me explique por qué un trabajador jubilado tiene menos necesidades que un trabajador activo. Es más, hoy los sistemas previsionales que están evolucionando, sobre todo en los países escandinavos, tienden a cubrir, por el fenómeno de la dependencia y del gran envejecimiento de las poblaciones, con mayor cobertura a quien se jubiló y tiene más años en relación a lo que percibía como salario cuando estaba en la actividad. Pero bueno, este es otro tema que un día con tiempo lo podemos desarrollar. Lo cierto que se separó a los aportantes plenos de los aportantes impuros, los puros de los impuros. Esto no está advertido porque no hay diferencia. Es decir, unos cobran cuando se modifica el salario mínimo vital y móvil, algún pesito más, un mes antes o 2 meses antes de aplicarse la movilidad, pero en definitiva es la distribución de la miseria. Unos y otros no ganan ni acorde con lo que fue su aporte, ni acorde con lo que son sus necesidades. Lo grave es que fue uno de los pasos que fue desvirtuando lo que es el concepto, el derecho, la naturaleza del derecho previsional, y que ahora se profundizó hasta el infinito con las últimas medidas que refería recientemente y que por otro lado las tenemos cuestionadas en la Corte Suprema de Justicia, que bueno, algún día cuando termine la cuarentena eterna, lo retomará en su conocimiento, están cuestionados ambos decretos. Pero a lo que voy es que hoy tenemos en lo previsional que generar un debate, primero comenzando desde lo que es el recurso del sistema, de lo que es el financiamiento del sistema. Y la buena noticia es que nosotros en Argentina estamos socialmente en un periodo ventana desde lo etario, porque Argentina es el país que en los últimos 30 años menos envejeció en Latinoamérica. La tasa de envejecimiento latinoamericano fue entre 8 y 12 años. Nosotros hace 30 años éramos el segundo país más envejecido, venía Uruguay, Argentina y así sucesivamente, y hoy somos el séptimo país. Es decir,
habíamos llegado hace 30 años a la última etapa de la transición demográfica, teníamos que haber hecho, para mantener el ritmo de envejecimiento, fuertes políticas activas que consolidaran estos tres pilares de la seguridad social. Evidentemente, en estos tres pilares, las políticas que se hicieron no generaron el resultado para mantener el ritmo de envejecimiento, y hoy somos un país de 76 años de expectativa de vida, mientras que tenemos Chile, que en aquel momento era el cuarto país más envejecido, que tiene 80.3. Y nos alcanzaron países como Ecuador y Perú, que estaban 10, 12 años abajo nuestro. Por lo cual, tenemos una oportunidad, una ventana que nos da la demografía, y que es más, cuando hay análisis en lo epidemiológico y se nos compara, yo escucho atrocidades en términos de comparación con lo que pasa en tal o cual país con el genotovirus, no se tiene en cuenta la condición etaria. Y países como Italia, como España, tienen entre 8 y 10 años más de expectativa de vida que nuestra sociedad, por lo cual se murieron mucho más viejos porque había mucho más. Estamos frente a un tema que es la negación de la evidencia, y se nos generan explicaciones que desde el absurdo nos llevan al grotesco. Decía, en términos de lo previsional, tenemos que partir del financiamiento. Hoy el viejo pensamiento de tantos trabajadores activos para mantener a un jubilado, aquella ley bismarckiana de la 43-49 del año 1904, consolidada como criterio después de la Segunda Guerra, con lo que fue la reconstrucción de Europa y demás, ha cambiado en el mundo, y en Argentina mucho más. Argentina tiene un financiamiento desde dos grandes fuentes: el trabajo, ahí tenemos un 40% de trabajo en negro, que será mucho más al fin de este proceso de la pandemia cuarentena, y la otra mitad proviene de impuestos. Y el impuesto que más plata pone todos los meses es el IVA, que pone el 11%, el más regresivo de los impuestos. ¿Cómo me puede hablar alguien de sustentabilidad de un sistema que se supone mantenido por uno de los impuestos que más afecta a los pobres y a los pobres jubilados? Por lo cual, tal vez el gran tema de discusión es cómo financiar un sistema que lleve a tener una tasa de sustitución, como lo dice la Constitución, que garantice el patrimonio que hemos adquirido durante nuestra vida laborativa activa, y a su vez que nos permita tener la condición que acá perdemos cuando nos aplican el rifle sanitario de la jubilación, la posibilidad del consumo.
A veces se mezclan estas cuestiones con el hecho de si somos mejor gente o peor gente respecto a los viejos, los argentinos. Y la verdad, yo trabajo en formación en España desde hace 25 años y no nos vemos, y en Italia, y tampoco me veo muy distinto en idiosincrasia al pueblo italiano o al pueblo español en términos de la relación con nuestros adultos mayores o el tema del respeto y demás. Lo que he visto allá sí que en el 2002 la conversión de las monedas al euro la protagonizaron los adultos mayores. Es decir, descubrieron, entre comillas, que las economías de mercado, la condición de consumidor es ventajosa para quien es considerado como tal y también para reproducir la ganancia de quienes manejan los medios de producción, el mercado y demás. ¿Cuál era la consigna? Para alguien que dispone tiempo, poder convertirlo en un fenomenal consumidor es ponerle dos condiciones esenciales: plata en el bolsillo y salud en el cuerpo. Son las dos condiciones que se nos niegan hoy. Un día con tiempo desarrollamos todo lo previsional, voy al otro tema, así después lo pueden debatir ustedes, que es la salud. En Argentina no hay políticas de salud, hoy lo estamos comprobando. Hay políticas de enfermedad, porque el negocio es la enfermedad. De Oñatibia para acá, y estoy hablando del año 63, y estoy hablando de Arturo Oñatibia, quien introdujo el concepto de hospital comunitario, y quien hablaba de la fabricación de la monodroga, lo que hoy llamamos principios activos, que son el 100% importados. Y que los laboratorios, en una enorme cantidad de específicos, con el mismo genérico, con el mismo principio activo, financian actividades diversas, actividades sindicales, actividades políticas, campañas, y que en ese sentido somos los viejos una excusa maravillosa, porque desde el 97 es el contrato del PAMI que cartelizó la actividad de la industria del medicamento. Es más, consolidó a través de ese nombre a las tres grandes cámaras, Silfa, Académico, Perala, que hicieron un vademecum de 2.000 específicos. Nunca en el mundo para la atención al adulto mayor se usaron más de 350 específicos, aún el día de hoy. Y manejando ese contrato, que es 1/3 del total del mercado, maneja el total del mercado en cuanto a precios, en cuanto a condiciones. Por eso el negocio es la enfermedad. El negocio es convertirnos en pacientes crónicos. Creo que ya estoy excedido en el tiempo, pero redondeo los conceptos. Y fíjense, ejemplos del pilar que hablaba recién, el haber jubilatorio, y este que estoy hablando hoy, que tiene que ver con la enfermedad o la salud. Con 16.000 pesos, 18, 17.000 pesos,
obviamente no puedo comprar los alimentos hiposódicos que me están requiriendo como dieta para manejar mi hipertensión, o los hipocalóricos para manejar mi colesterolemia normalmente, porque una sal Ginseng de bajo contenido en sodio me sale 200, 250 pesos. Y el jubilado no puede gastar eso. Por lo cual compra la Celusal de 20 pesos. Cuando vamos al mes siguiente a la consulta médica, vemos que nuestro pico de tensión aumentó, que nuestros valores de colesterol aumentaron. Entonces, ¿qué se nos dice o qué decimos en el consultorio? Tiene que tomar, enalapril para la presión o una estatina para el colesterol. Nos están dando medicamentos que valen 1.500, 2.000 pesos. Pero ¿qué se nos dice? Pero quédese tranquilo que no lo paga. Esto, usted con lo que gana no va a tener problemas porque no lo tiene que pagar. Claro, lo pagamos todos los argentinos. Y pasamos de los 200 pesos de la sal a los 3.000, a los 2.000, a los 1.500, de medicación que no la podemos dejar de consumir porque tiene efecto rebote. Digo este grosero ejemplo sin entrar en otro tipo de medicación que se ha duplicado su consumo, por ejemplo los psicofármacos, los ansiolíticos, sobre todo en este periodo. ¿Y qué pasa? Esto lo vimos cuando se corrió el telón actual en el manejo de la pandemia. Este concepto de sistema de enfermedad y no de salud. Empezó un día una cuarentena cuando había 100 enfermos. En ese momento habemos de varias sociedades científicas que dijimos hay que proteger los focos del virus. Donde va el virus a comer, que son, por ejemplo, la internación de crónicos, de adultos mayores crónicos, de geriátricos. Y vinimos diciendo a partir de ese momento, para evitar que estallen estos lugares, hay que hacer testeos permanentes de la otra víctima del sistema, que es el trabajador del establecimiento, que se le paga muy poco, que trabaja en las peores condiciones, que es heroico en la tarea que desempeña. Yo tuve 10 años a mi cargo los geriátricos públicos en la ciudad de Buenos Aires. Un trabajo absolutamente feminizado, la mayoría mujeres, pobres, que vienen viajando un par de horas para llegar a la ciudad. Y había que comprar test, no había test. ¿Qué se compraron? Respiradores. Y obviamente, es una maravilla tener respiradores. No quisiera no tenerlos, o no haberlo tenido cuando me tocó estar en terapia intensiva ya hace algún tiempo. Pero ¿qué pasa? Este es el concepto del sistema de enfermedad. Se piensa en la terminalidad y no evitar llegar a esa situación.
lo que había que hacer es evitar primero que se disemine el virus dentro de ese ámbito, dentro de la comunidad geriátrica, y también proveernos para los casos extremos. En Europa, en España, no hubo falta de respiradores. Lo que faltó y lo que hoy está pasando en Argentina, que no hay recurso humano para la atención. Las camas de terapia que se caen, que vamos perdiendo, es porque se nos infecta el recurso humano, que es lo que más hay que cuidar. Por eso vamos a escuchar todos los días, hay 64% de camas de UTI ocupadas en todo el país. Claro, están las camas. Pero no están quien las atienda. Y concluyo con este tema, da para mucho. Hoy escuché al presidente que me culpó nuevamente, a mí, a todos los argentinos, de lo que está pasando. Concluyo con algo fáctico. En el AMBA, que es un concepto mucho más político que realmente epidemiológico, los fallecidos en establecimientos geriátricos son 1/3 del total de los fallecidos. Los adultos mayores fallecidos en internación geriátrica son 1/3 del total. Es decir, si hay 3.000 fallecidos, hay 1.000 que fallecieron en internación geriátrica. ¿Por quién fuimos comprendidos? Por el Ministerio de Salud, el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que no tenía kit de test allá por marzo, por mayo, por abril, para empezar a testear y evitar la difusión del virus. Cuando se logró empezar, hace 25 días, se bajó del 32% de fallecidos en geriátricos sobre el total, al 26%. Es la incidencia que tenemos al día de hoy. Vale decir que hay evidencia al respecto, evidencia que no nos muestran la caterva de opinólogos, epidemiólogos, etcétera, etcétera, que mezclan la ciencia con la política, no haciendo ni ciencia ni política. Y es más, se bajó la tasa de letalidad en pacientes internados en etapa pacientes agudos del 13% al 11% en UTI. ¿Qué pasa en Provincia de Buenos Aires? No sabemos. Obviamente no sabemos en números concretos. Yo, como institución, lo percibo a través de las denuncias desesperadas de los familiares, de los trabajadores del sector y demás, donde no hay hisopados, donde no hay control, donde no hay seguimiento, etcétera, etcétera. Y paso al tercer pilar que tenemos que reformular, que es la educación. Entre el 1864 y 1874
se logró bajar a cero el analfabetismo en menores, en niños. Había analfabetismo por adultos, sobre todo migrantes. Se bajó a cero. Un tal Sarmiento fundó una escuela cada 2 o 3 días. Conocimos el método lancasteriano, conocimos lo que después se fue consolidando en lo que hablaba en cuanto a la formación de los maestros. Yo tengo varios cartones ahí de títulos universitarios y demás, pero el más valioso, el que más me enorgullece, es el de maestro normal nacional. Y hoy ese pilar está totalmente olvidado. Aquella escuela de la 1420, aquella escuela pública, que confrontaba con calidad, porque en general en mi modesto barrio iban al incorporado, iban al privado los repetidores. Eran la excepción. Hoy la asimetría de formación entre regiones, entre provincias, entre barrios, entre lugares más caros, lugares más baratos, ha hecho perder esa condición de igualar y tener el sueño que tuvieron mis viejos cuasi analfabetos, de saber que si nosotros estudiábamos lo que ellos tan siquiera entendían, podíamos tener una vida mejor, podíamos generar un proyecto, que es lo que hoy está faltando. Por eso, simplemente les quise pasar algunos títulos, y perdón por haberme excedido tal vez en el tiempo, para que los podamos pensar en común, para que los podamos debatir. Nuestra página de la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, que genera en cada uno de los países los llamados espacios Gerontovida, es precisamente www.gerontovida.org.ar. Hay trabajos, hay cursos que se desarrollan, hay charlas como esta que se anuncian, para poder compartir la problemática y para alimentar inclusive a aquellos que tienen que ser los decisores políticos, que son parte de fuerzas políticas, desde las más diversas, para que tengan la posibilidad también de analizar desde algún otro lado estos títulos, estos 3 pilares, y para nosotros poder incorporar alguna cuestión nueva, algún conocimiento, alguna experiencia. Todos los que estamos en la sociedad iberoamericana, más allá de hacer docencia y demás, trabajamos en nuestra especialidad. Trabajamos en la trinchera. Es decir, no escribimos o producimos trabajos meramente de lo que leemos en una computadora. Y creo que eso es bueno poderlos transferir con espíritu crítico para alimentar
también el pensamiento político. Yo hasta acá llegué, les agradezco mucho, y bueno, es simplemente tomen todo esto como reflexiones de un viejo. Muchísimas gracias, Eugenio, la verdad que muy, muy interesante todo lo que nos compartiste. Si te parece bien, te traslado algunas de las preguntas que fueron formulando a lo largo de tu exposición. ¿Cree usted que ANSES debe reestructurarse en diversos organismos y ser dirigido por diversas autoridades colegiadas representativas de cada sector involucrado, o por el contrario, debe seguir en cabeza de un solo director? No, lo que está pasando es un disparate. A ver, ANSES hoy ya no se sabe qué es. Recordemos que hay 6 millones de jubilados y pensionados, que hay 1.300.000 no contributivos, en general discapacitados, que están peor que los jubilados y pensionados, cobran 13.000 pesos, pero ANSES paga 19 millones de beneficios. AUH, PUAN, el IFE ahora, por lo cual no se sabe qué es ANSES. Yo creo que hay que, sin duda, sincerarlo, que es válido que pueda tener directorios tripartitos, como se planteó en algún momento. Lo mismo con el PAMI. El PAMI hoy, fíjense, ANSES y PAMI están ausentes en la pandemia, ausentes. En el momento que todos sabemos que el adulto mayor es el más afectado por el virus, etcétera, etcétera, y que nos dicen los funcionarios cuídense de toda esta historia, los dos grandes organismos están ausentes. Y en cuanto no sabemos los recursos que tienen, lo que ingresa, no sabemos qué pasó con el fondo de garantía, llegó a tener en algún momento 60.000 millones de dólares, hoy tiene 23.000 millones de dólares, de los cuales el 67% son papeles. Así que sí, hay que reestructurarlo absolutamente todo. Hay que ver qué está pasando también con el resto de sistemas previsionales que están en crisis, los institutos provinciales, donde hay recortes de derechos, por ejemplo en Córdoba, un instituto que pagaba el 82% móvil, hoy debe estar en el 73%. ¿Qué pasa con las cajas de profesionales que tienen su reserva, su fondo en títulos que son los mismos que se están negociando en Nueva York con los bonistas? La quita que se le haga a los bonistas de Nueva York se le hace al fondo de las cajas de los colegios profesionales. Es decir, sí hay que hacer una cuestión, una reforma estructural, y como decía al principio, pensar en el financiamiento, pensar por qué las rentas no ponen plata, salvo un poco la petrolera, en el sistema. Hay países como Finlandia que no tenían sistema previsional, y hoy la renta petrolera ha hecho que tengan un sistema de seguridad social que es el más efectivo actualmente, el más eficaz y que a su vez el más sustentable en el futuro. Eugenio, te traslado otra pregunta. Dice así: en la reunión que tuviste, Eugenio, con la comisión redactora de la movilidad, ¿cuáles son los componentes que se van hablando para conformar esa fórmula? ¿Escuchaste la propuesta de Fernández Pastor? Te preguntan, utilizando el FGS para completar la fórmula en épocas anticíclicas, como por ejemplo ahora. Sí, lo que pasa es que la tercera fórmula la va a tener que hacer Mandrake, porque las dos fórmulas anteriores, la del 2008 al 2017, dio empate y dio algún punto a favor de los jubilados, salvo en los años que hubo alta inflación, como en el 2012 y 2014, donde los jubilados perdieron. Y la fórmula del 2017 dio pérdidas en el 2018 y 2019, cuando hubo alta inflación. Se perdieron casi 19 puntos. Por lo cual, me parece que, más allá de las fórmulas,
yo planteé una cosa que es la que más me asombra que no se analice, que es el haber, porque fíjense, hice el cálculo, entre una fórmula y otra, aplicándolas hipotéticamente de las dos que hemos conocido, en haberes de 16.000 pesos, la diferencia de 2 o 3 puntos de una respecto a la otra, son 200, 300, 400, 500 pesos más o menos. Me parece que lo que hay que ver es cómo llevar a niveles de flotación a los jubilados y no suponer que se vive con 16.000 pesos, es decir, o con 20.000 pesos. Hoy los jubilados, y esta es otra de las grandes contradicciones que desnuda la pandemia, hoy los jubilados tienen que seguir trabajando sí o sí en tareas informales, en tareas penosas, en tareas riesgosas en muchos casos, porque si no, no comen. Esta contradicción donde se le dice quédese adentro, cuídese, no salga, es decirle coma o muera por el virus. No coma o muera por el virus. Es decir, son opciones de hierro y ridículas. Yo vivo en Buenos Aires, en un barrio de Buenos Aires, Mataderos, un barrio sencillo de Buenos Aires. Todos los jubilados que conozco, toda gente de mi edad, tienen que laburar. Con virus, sin virus, si no, no viven. Entonces me parece que tenemos que hacer un esfuerzo por ver entre todos cómo llegamos a unas mínimas razonables, aunque fuere un trabajo progresivo para llegar a eso. ¿Cómo va a ser el financiamiento? Es decir, si no, en realidad las fórmulas no nos van a servir, pueden servir unas u otras o más o menos, algunas están más relacionadas con la recaudación y otras con la inflación, pero en cualquier caso, para eso tenemos que, primero, explicarnos por qué nos seguimos jubilando por la 24241 y la 24463, que son las leyes de caballo. La 24463, que era la ley lápida de los derechos de la seguridad social, porque estaba pensada en la capitalización. ¿Por qué seguimos haciendo o teniendo un cálculo de haber inicial con los últimos 120 meses de aportes y ya no son los mejores en ninguna parte del mundo? Es decir, eso era para mi generación, que tenía un curso sonoro en donde entrábamos de pinche y terminábamos nuestra carrera después de 30 años. Esto no existe más. Es decir, me parece que estas son las cuestiones. Hoy la tasa de sustitución en Argentina es el 46%, vale decir, si yo cobraba 100 pesos mi último sueldo, al mes siguiente de jubilarme voy a cobrar menos de la mitad, por lo cual no voy a poder pagar las expensas, no voy a poder mantener la vida del mes anterior. Digo, me parece que hay que plantearse estos problemas previamente. Eugenio, te leo otra pregunta que de alguna forma algo dijiste ya. ¿Qué evaluación haces de la llamada reparación histórica de 2016? Mirá, la ley de reparación histórica fue buena, cobraron 1.300.000 jubilados aproximadamente, con una quita en términos de lo que el Estado le había reconocido como deuda significativa. Fue un elemento positivo en un destino trágico que tuvo la seguridad social con el caso Badaro, que ahora se repite, ¿no? Es decir, recordemos que se habían congelado en el 2002 las de más de 1.000 pesos, se fueron aumentando las mínimas, la pirámide se convirtió en una meseta y los de más de 1.000 pesos, don Adolfo Badaro tuvo que reclamar judicialmente
algunos cobraron por juicio, otros por la quita que señalaba a través de la reparación histórica, y muchísimos otros se murieron en la espera, ¿no? Es decir, no es posible que haya un sistema que se suponga, se compense por esperar la muerte de aquel que está con su derecho incumplido, ¿no? Perdón, tenía silenciado el micrófono. Una pregunta más tiene que ver con, bueno, parte de nuestra historia. Consulta a un correligionario si el proyecto del Seguro Nacional de Salud durante el gobierno de Raúl Alfonsín fue el último intento ambicioso de reestructuración del sistema de salud. Sí, sí. Inclusive lo hemos hablado hasta ahora con mi querido amigo Aldo Neri. Fue una propuesta, un intento. Los hubo también en el 73, es decir, hubo muchas frustraciones, y hoy lo que estamos corroborando es la necesidad de un sistema integrado. Es decir, hoy vemos que no existe atención primaria. A decir de Mario Testa, hoy tenemos atención primitiva, ¿no? Es decir, un supuesto sector primario con un médico de cabecera al cual vamos cuando nos duele la panza o cuando tenemos algún síntoma, y después vamos a copiar recetas en el resto del tiempo, ¿no? Así que me parece que tenemos que volver a un concepto de modelo sociosanitario en términos de lo que planteaba, por eso recordaba a Oñatibia y en el mismo sentido a Carrillo como concepto de sistema, ¿no? Pero nosotros tenemos una historia riquísima, tenemos una historia que hay que recuperar. Tuvimos el higienismo hasta el 20, tuvimos la conversión a un sistema de salud pública, tuvimos antecedentes importantísimos, hoy totalmente olvidados, negados, y ya les digo, si no salimos del concepto de la enfermedad como negocio, estamos muy, muy complicados. Eugenio, te traslado una última pregunta, así te podemos liberar. ¿Cuál es la relación que debe existir para que ANSES no se descapitalice y si es necesario seguir manteniendo los fondos de sustentabilidad? El Fondo de Sustentabilidad, que se creó, recordemos, en el 2007, por un proyecto de ley, un decreto, perdón, de necesidad y urgencia, era supuestamente un fondo anticíclico para cubrir los momentos de crisis del sistema, y en su reglamento establecía que tenía que salir en auxilio del sistema cuando hubiere pérdida de cuantía de los beneficios que pagaba. Desde aquel momento hasta que estamos hablando, hubo pérdida de cuantía, pérdida de poder adquisitivo de los beneficios en muchísimas veces las que señalaba, y nunca salió un peso del fondo de garantía para sustituir esa pérdida o para evitar las consecuencias de esa pérdida de cuantía. Vale decir que el fondo de garantía fue crear algo así como una IFJP gubernamental, que lo que vemos muy claramente, siguiendo el fondo, yo recibo los informes, ahora hace bastante tiempo que no me llegan, del movimiento del fondo, informes que son autopsias, ¿no? Es decir, invertimos, gastamos
se utilizó en las más diversas cuestiones para financiar necesidades del Estado y no del sistema. Así que me parece que hay que replantearlo, hay que replantear todo el sistema y obviamente hay que sincerar el sistema. Eugenio, te quiero agradecer mucho en nombre del Movimiento Nacional de la Militancia Radical. La verdad que da para seguir conversando de esto, no muchas horas más, sino que muchos días más. Es un tema muy complejo, pero muy necesario de que lo comprendamos, porque pretendemos ser actores de la vida política del país, y me parece que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos de ponerlo en la agenda, porque, bueno, me parece que un país que no cuida a la tercera edad, a sus adultos mayores, es un país que no se cuida a sí mismo. Así que bueno, te queremos agradecer realmente mucho que hayas compartido con nosotros, y vamos a pasar ahora a una segunda etapa que siempre tenemos, digamos, en estas reuniones que hacemos los viernes, en donde nos damos la discusión, donde cada uno puede hacer uso de la palabra, y bueno, espero que nos volvamos a encontrar pronto para seguir profundizando estos temas que tan importantes son. El agradecido soy yo y simplemente les dejo una reflexión final. El problema de los viejos no somos los viejos. Los viejos somos el espejo que adelanta en el cual se ven los chicos, los jóvenes, los que van llegando. Si en ese espejo la imagen que les devuelve es pobreza, es exclusión, es negación del deseo, es asexualidad, muchos no tienen por qué querer llegar. Esto nosotros lo llamamos gerascofobia, es decir, miedo al envejecimiento. Muchas de las conductas violentas, muchas de las conductas tanáticas de una sociedad tienen que ver con esto. Les agradezco mucho, los abrazo a todos y bueno, seguramente la próxima con el asado y el vino.